¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes y la audiencia. Muy bien. Bueno, y habíamos tenido alguna novedad en las últimas horas respecto del empuje de la construcción, del crecimiento del empleo en ese segmento, algo que viene ocurriendo, bueno, sobre todo a partir de este año, más claramente, si bien, bueno, Neuquén tiene esa inercia tan particular que, bueno, sabés mucho mejor que muchas personas, iba a decir mejor que yo, pero era evidente, pero digo, estando al frente del municipio, cómo se están trasladando, digo, en el área económica, ¿no? Cómo se está trasladando este crecimiento en la construcción. Entiendo que debe haber más permisos. ¿Cuáles son los sectores que están creciendo? ¿Cuál es la mirada que están teniendo los inversores sobre Neuquén? Contanos un poco ese escenario, por favor, Fernando. Bueno, efectivamente tal cual lo relatás, ¿no es cierto? A partir de la salida de la pandemia, sobre todo, se da una incidencia muy fuerte en la construcción, no solo de la obra pública, tal cual lo dijiste, sino también en el sector privado. Neuquén fue una de las primeras ciudades del país que habilitó la obra pública rápidamente en los primeros meses de pandemia y luego también habilitó la obra privada. Eso significó un repunte de la economía, una reactivación del área económica de la ciudad muy importante, que en momentos de pandemia donde estaba todo cerrado y la situación era muy compleja, eso generó una dinámica propia de la ciudad de Neuquén, que es que vos relatás, ¿no es cierto? Uh-huh. Tiene una dinámica particular, la producción neuquina, la economía neuquina, la ciudad de Neuquén en particular tiene su propio dinamismo, su propia impronta, y entendemos que el sector de la construcción es uno después de, por supuesto, los hidrocarburos, porque nuestra provincia tiene una incidencia fuerte en ese sentido. Después de los hidrocarburos, la construcción está demostrando que es una industria que está pujante, que está atravesando un gran momento, y eso se ve en la cantidad de edificios en construcción que tiene la ciudad de Neuquén. Hoy son 145 edificios en construcción y 40 más con pedido de autorización. Uh-huh. Eso te muestra a las claras que es un mercado muy interesante para los inversores, que por supuesto que dentro de su estructura de costos les resulta razonable las rentabilidades que obtienen y que indudablemente genera un potencial hacia el futuro muy interesante para los desarrolladores inmobiliarios. Cuando Y por decís, supuesto abastecer la demanda, ¿no? sí, ni hablar que es todo un segmento importante. El inmobiliario, cuando decís 145 permisos, perdón, están en construcción, 145 dijiste. 145 edificios de construcción, algunos de más o de hasta 3 pisos y Bien. otros de más de 3 pisos, ¿no? En los dos niveles de construcción. Eso genera una reactivación de todo el sector, porque vos pensás los materiales de construcción, los corralones, la ferretería, las pinturerías, la mano de obra, bueno, todo lo que implica, porque tiene un efecto multiplicador en la economía enorme de la construcción. Uh-huh. Entonces eso generalmente en términos teóricos se multiplica por 2.5, el efecto multiplicador de la construcción. Entonces Uh-huh. por cada peso que vos invertís, en realidad impactan 2.5 en la economía. En el resto de la economía, está bien. Exactamente. Bien, también los pone en la necesidad de seguir afianzando ese contexto actual de obras de infraestructura, ¿no? Digo, en materia de servicios, de gas, de luz, de agua, que es todo un tema. También los pone en ese brete, ¿no? Por ahí vayan a tener más recaudación para adelante y van a tener que destinar más fondos en eso también, ¿no? Sí, obliga al desarrollo de la infraestructura porque luego hay que generar efectivamente las condiciones necesarias para la viabilidad de los servicios, ¿no? Claro. El EPAS tiene que hacer lo suyo, CALF tiene que hacer lo suyo, bueno, todos los prestadores de servicios y después la ciudad tiene que prestar servicios, la recolección de residuos, el transporte público tiene que pasar por los lugares donde haya nuevas viviendas, genera indudablemente una erogación o una inversión, más que una erogación, una inversión importante en infraestructura y en obra pública también, porque hay que llegar con asfalto a los lugares donde todavía no esté, con el desarrollo de los servicios básicos, tal cual lo decías. Bueno, eso genera mayor inversión en la obra pública. Indudablemente, Fernando, que donde concurren la inversión pública y privada, ese es el mejor desarrollo que puede tener no solo la ciudad de Neuquén, la Argentina toda. Claro. En Neuquén se da muy explícitamente y esa conjunción entre el sector público y privado está dando muy buenos resultados. Estamos hablando... Perdón. Resultan mayores recursos públicos, ¿no es cierto? Claro. Impositiva. Claro, se va a recaudación también. Estamos hablando de el grueso de esas unidades destinadas a vivienda, es básicamente, y también me imagino algún sector empresario construyendo, digo, ¿es esa la variante de inversión que hay?
No se entendió. No, te preguntaba si es... cortado el grueso. No, claro, si el grueso de esa inversión, me decís 145 edificios, la mayoría de ellos destinados a vivienda, digo, alguno que otro me imagino también a servicios, empresas que se radican en la zona, pero el grueso de ellos destinado a viviendas de alquiler o departamentos para alquilar. La mayoría son efectivamente edificios de viviendas unifamiliares. La mayoría también son departamentos de 1 y 2 dormitorios, lo que demuestra que hay una fuerte impronta de inversión pensando en el futuro, ¿no es cierto?, en quienes van a venir a radicarse a la ciudad, o familias jóvenes, o personas que viven solas. Ese es el segmento más fuerte. Después, por supuesto, hay obra también de empresas que se radican en la ciudad, y también hay, por supuesto, locales comerciales, hay otra dinámica, pero principalmente departamentos de 1 y 2 dormitorios, que entiendo por la dinámica de los jóvenes de la ciudad de Neuquén, digamos, de su rango etario, entiendo que es el segmento donde los inversores más focalizan. Sí, y suele ser uno de los segmentos en los que escasea eso de, bueno, una buena ubicación y que, bueno, sea un alquiler accesible para una persona que quizás venga sola a la ciudad o a la provincia, o con su pareja, digamos, ¿no? Fernando, te quería preguntar también por un debate de estos días que me parece que de a rato se toma de un modo muy lineal o sin todos los elementos que merecen o que deberían ser considerados a la hora de analizar este tema, que es, bueno, estuvimos conociendo hace 15 días atrás aproximadamente, tal vez un poquito más, un poquito menos, el dato de la pobreza en Neuquén, ¿no? Eso de el título rimbombante y fuerte y que queda, y que por supuesto es una realidad absolutamente clara también, es el del 37,2% de pobreza según ese dato estadístico que releva el INDEC ahí en el conglomerado entre Neuquén y Plotier. Sí. Bueno, de inmediato, por supuesto, un tema que ha quedado en medio de la campaña, con sectores de la oposición, bueno, planteando aquello que, bueno, ante datos así parece ser más claro de debatir, esto de, bueno, vaca muerta, por un lado, como la panacea de las inversiones, bueno, 4.000, 5.000 millones de dólares por año llegando en inversiones, un segmento muy importante de la población viviendo de vaca muerta y de las pymes de vaca muerta, y al mismo tiempo, bueno, sectores a los que ese beneficio parece todavía no llegarles, en medio de un crecimiento constante, no sé, 20 familias por día estaban llegando a Neuquén. Digo, contanos un poco, bueno, cuál es tu mirada, el análisis que haces de esta situación y, bueno, qué vuelta se le puede encontrar, digo, sabiendo que es un tema estructural en el que también hay variables de todo el país confluyendo ahí, ¿no? Sí, eso te iba a decir, exactamente. Me parece que es una problemática que hay que analizar en el contexto nacional, ¿no es cierto? Me parece que Argentina tiene enormes oportunidades, nuestra provincia tiene enormes oportunidades a través fundamentalmente del desarrollo de vaca muerta, de los no convencionales. Eso ha generado una economía muy, digamos, de mucho impulso, ha generado puestos de trabajo, pero todo resulta insuficiente, ¿no es cierto? Entonces, en un contexto donde hay una inequidad en la distribución de los ingresos tan alta, me parece que la tarea pendiente y la que hay que realizar en forma urgente es justamente esa. Tratar de distribuir mejor la riqueza, los ingresos, los recursos en general, generar más empleo y de mejor calidad, mejor remunerado, y de esa manera permitir, por supuesto, el acceso a las cuestiones básicas y elementales de la mayoría de la población, y después de que no hay que dejar de tener en cuenta el fenómeno inflacionario, ¿no? En una inflación del 100% como vamos a tener este año, es muy fácil que la gente caiga por debajo de los niveles de pobreza, porque nunca los salarios y los ingresos acompañan a la inflación, siempre terminan perdiendo. Entonces, en ese contexto nacional hay que analizar la situación particular de cada región. Neuquén tiene una ventaja comparativa, que tiene una economía que impulsa mucho, digamos, ¿no? Y que tiene un potencial enorme. Hay que ver, el desafío del futuro es cómo se distribuye entonces esa renta, de modo tal de que llegue mayoritariamente a sectores que hoy no están llegando. Eso es a través de mecanismos que de impositivos, fiscales, de subsidios, de estímulos económicos de algún tipo. Digo, te estoy haciendo una pregunta macro pero digo, ¿cuál es el camino ese que habría que comenzar a transitar? O digo, 3 o 4 claves de eso, digo. Sí, primero y fundamental, un programa antiinflacionario, ¿no? Ningún país del mundo puede desarrollarse
equitativa y justamente con una inflación del 100% anual. Eso es imposible. Así que primero un programa antiinflacionario. Resuelta la inflación, hay que avanzar con una reforma tributaria y laboral que permita entonces acceder a, como decía, mejores puestos de trabajo y a mayor cantidad en menor tiempo. Y una reforma tributaria que disminuya la presión tributaria en los sectores de las pymes, sobre todo, que son las grandes generadoras de empleo. Entonces, generar las condiciones desde el Estado para que esa reforma tributaria le permita al sector privado invertir y generar empleo. Pero eso es lo que no está ocurriendo, ¿no? Y me parece que esa es la tarea que hay que desarrollar rápidamente. Fernando, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por estos minutos. Que tengas muy buena tarde. Igualmente para ustedes. Buenas tardes.